Las colinas de Judá se extendían áridas y doradas bajo el sol implacable del verano. El viento levantaba el polvo de los caminos que unían las aldeas campesinas con las murallas altivas de Jerusalén. En los campos de Moreset, los labradores doblaban la espalda sobre la tierra reseca, mientras en las terrazas de la ciudad santa, los poderosos bebían vino en copas de plata y dictaban sentencias que empobrecían a las viudas. Corría el siglo VIII a.C. El reino de Judá vivía una prosperidad engañosa. Los palacios crecían en mármol y cedro, pero los corazones de los nobles se habían endurecido como piedra. Los jueces vendían la justicia al mejor postor. Los profetas de palacio proclamaban paz donde no había paz. Samaria, la capital del norte, danzaba al borde del abismo, ciega ante el estruendo lejano de los ejércitos asirios que pronto la devorarían. Era un tiempo de opulencia para unos pocos y de lágrimas silenciosas para los muchos olvidados. Entre los surcos polvorientos de una aldea sin nombre, un hombre de manos callosas y mirada ardiente alzaba la vista hacia Jerusalén. No vestía las túnicas bordadas de los profetas cortesanos, ni había estudiado en las escuelas de los sabios. Era hijo del campo, conocía el hambre del huérfano y el gemido de la tierra explotada. Pero en su pecho latía una palabra que quemaba como brasa viva, una denuncia contra la injusticia, un clamor a favor de los humildes, una visión de un futuro donde de la pequeña Belén nacería la esperanza del mundo. Su voz, aunque nacida del polvo, resonaría a través de los siglos como un trueno de misericordia y verdad. Esta es la historia de San Miqueas profeta, la voz de los sin voz. El polvo que se levantaba de los caminos de Moreset Gat no era diferente del que cubría 1000 aldeas olvidadas en las colinas de Judá. Allí, donde las casas de adobe se fundían con la tierra como si fueran parte de ella misma, donde el aroma del aceite de oliva impregnaba las callejuelas estrechas y el canto matinal del gallo era más puntual que cualquier pregonero real, creció Miqueas. Su hogar no era una morada de príncipes, sino una casa campesina donde el techo de ramas entretejidas dejaba pasar, en las noches de invierno, el aliento helado del viento que descendía desde las montañas. La vida en aquellas tierras era una peregrinación diaria de sudor y esperanza. Los hombres partían antes del alba hacia los campos de cebada y viñedos que se aferraban a las laderas pedregosas, mientras las mujeres molían el grano con piedras gastadas por generaciones de manos que ya descansaban en el polvo. Cada gota de lluvia era una bendición contada, cada cosecha un milagro negociado con el cielo mediante plegarias susurradas en la penumbra de interiores sin ventanas. Miqueas no era diferente de los otros niños que corrían descalzos entre los olivares, que aprendían a distinguir la buena tierra de la estéril antes de saber leer, que conocían el sabor del pan duro mucho antes que el de la miel. Pero había en sus ojos, desde la infancia, una llamarada que no ardía en otros, una indignación santa ante la injusticia, una incapacidad para permanecer mudo cuando la verdad era pisoteada. La escena que marcó su alma como hierro al rojo vivo sucedió en un atardecer de otoño, cuando las sombras ya se alargaban sobre las eras donde se trillaba el trigo. Un recaudador de impuestos del rey Jotam, montado en un asno bien alimentado y flanqueado por 2 soldados de rostros pétreos, se detuvo ante la casa de Sara, la viuda que vivía 3 puertas más allá de la de Miqueas. La mujer había perdido a su esposo en una de las escaramuzas fronterizas contra los filisteos, y desde entonces sobrevivía hilando lana y recogiendo espigas olvidadas en los campos ajenos, conforme a la ley de Moisés que ordenaba dejar algo para los pobres. El recaudador exigía el tributo atrasado. Sara, temblorosa, extendió sus manos vacías. No tenía plata, ni bronce, ni siquiera grano suficiente para una semana. El hombre, sin inmutarse, señaló el manto que la cubría, el único abrigo decente que le quedaba, tejido años atrás por sus propias manos cuando aún su esposo vivía. La ley de Moisés prohibía tomar en prenda el manto de una viuda hasta la puesta del sol, pues ¿con qué se cubriría del frío nocturno? Pero la ley de los hombres había sepultado la ley de Dios bajo papiros sellados con lacre real. Miqueas, apenas un muchacho cuya voz aún no había mudado del todo, contempló cómo arrancaban el manto de los hombros de Sara. La mujer no gritó, no protestó. Simplemente se envolvió en el silencio de los derrotados y entró en su casa, donde pasaría la noche tiritando bajo una manta raída.
Los vecinos observaban desde sus umbrales, mudos por el miedo. Pero el niño Miqueas corrió hacia la viuda cuando el recaudador ya se alejaba, y con lágrimas que surcaban el polvo de sus mejillas, prometió ante el cielo que se extendía violeta y dorado sobre ellos. Un día sería escudo de los débiles. Un día su voz clamaría justicia hasta que los palacios de Jerusalén temblaran. Aquella promesa infantil no era fantasía vana, sino una semilla plantada por manos invisibles. Porque Dios, que escoge lo necio del mundo para confundir a los sabios, ya había puesto su mirada sobre aquel muchacho de manos encallecidas y corazón ardiente. Los años transcurrieron mientras el reino de Judá navegaba en aguas engañosas de prosperidad. El rey Jotam edificaba torres y fortalezas. Los mercaderes de Jerusalén acumulaban marfil y púrpura, y en los atrios del templo, el humo de los sacrificios ascendía en columnas fragantes. Pero bajo aquella superficie dorada, las vigas del edificio social se pudrían. Los profetas de la corte cantaban dulces mentiras. Paz, paz, cuando no había paz. Los jueces torcían el derecho a cambio de sobornos. Los nobles confiscaban los campos de los campesinos mediante trampas legales y préstamos usureros. Y al norte, en Samaria, la capital del reino hermano de Israel, la decadencia moral era aún más profunda, pues allí se adoraba a Baal en los lugares altos y se mezclaba la sangre de los sacrificios humanos con las libaciones al Señor. Miqueas creció en este mundo partido en dos: la sencillez del campo y la corrupción de las ciudades. Su formación no tuvo lugar en las escuelas de los escribas del templo, donde se memorizaban los rollos de la ley entre columnas de cedro perfumado. Su escuela fue el sufrimiento del pueblo, su maestro el gemido de la tierra explotada, su biblioteca el rostro demacrado de los huérfanos y el llanto silencioso de las madres que no tenían con qué alimentar a sus hijos. En esta universidad del dolor, aprendió una sabiduría que ningún rabino de Jerusalén podía enseñar: que Dios no habita en los sacrificios suntuosos de los ricos, sino en la justicia que se hace al pobre. Y mientras las nubes oscuras de la amenaza asiria comenzaban a acumularse en el horizonte lejano del norte, donde el imperio de Nínive afilaba sus espadas y organizaba sus legiones, Miqueas esperaba, sin saberlo, la palabra que iba a transformarlo de labrador en profeta. El llamado llegó no con el esplendor de trompetas celestiales, ni en una visión de serafines de 6 alas, sino con la fuerza sísmica de una convulsión que sacudió el alma de Miqueas hasta sus cimientos. Era el primer año del reinado de Jotam, cuando la tierra parecía estable y los reinos de Israel y Judá gozaban de una tregua engañosa en sus perpetuas disputas. Miqueas se hallaba en su campo, con la azada hundida en la tierra pedregosa, cuando de pronto una presencia invisible descendió sobre él con el peso de todas las montañas de Judá. No fue un éxtasis dulce, fue un terremoto interior. La palabra de Yahvé no acaricia, desgarra. Los profetas no son llamados a la comodidad, sino al martirio de portar una verdad que quema la garganta al pronunciarla. Miqueas sintió que la tierra bajo sus pies se licuaba como cera ante el fuego, que los montes circundantes se derretían, que los valles se hendían como heridos por un hacha divina. Era la visión inaugural. Yahvé descendía de su santo templo para juzgar a su pueblo, y sus pisadas hacían temblar los cimientos del mundo. En aquel instante, Miqueas dejó de ser dueño de su propia voz. Sus labios ya no le pertenecían. Eran el canal por donde fluiría una denuncia que haría palidecer a los príncipes y estremecerse a los sacerdotes venales. La palabra que había recibido no era un tesoro para guardar en el arca del corazón, sino una antorcha encendida para alzar en medio de las tinieblas, aunque los vientos del odio trataran de apagarla. El viaje de Moreset a Jerusalén no era largo en términos de distancia. Apenas unas leguas de camino serpenteante entre colinas de olivos y terrazas de viñedos. Pero era un abismo espiritual el que separaba la pureza del campo de la corrupción de la ciudad. Miqueas caminaba vestido con su túnica de lana basta, llevando solo un bastón de pastor y un odre de agua. No era un cortesano elegante ni un profeta profesional con séquito de discípulos. Era un campesino al que Dios había arrancado del surco para convertirlo en ariete contra las murallas de la injusticia. A medida que se aproximaba a Jerusalén, el contraste se hacía más punzante. Las murallas de piedra pulida se alzaban imponentes contra el cielo, coronadas por torres desde donde los centinelas observaban con lanzas relucientes.
Dentro, las calles empedradas resonaban con el trajín de los mercaderes extranjeros, el tintineo de las monedas de plata, las risas de los banquetes en las casas de los nobles. El templo resplandecía en lo alto del monte Sión, sus cortinas de púrpura y escarlata ondulando al viento, el humo de los holocaustos ascendiendo desde el altar de bronce. Era una ciudad que se creía intocable, protegida por Dios mismo, sede del trono de David. Pero Miqueas veía lo que otros no veían. Bajo las fachadas de mármol, la podredumbre. Bajo los himnos litúrgicos, el grito sofocado de los oprimidos. Bajo los sacrificios perfectos de cordero sin mancha, el asesinato legal de los inocentes. Y entonces comenzó a hablar, no susurrando en rincones oscuros, sino clamando en las plazas, en las puertas de la ciudad donde se administraba justicia, en los atrios del templo mismo. Su voz no era melodiosa ni calculada para agradar. Era el rugido de un león que ha visto desgarrar a su presa. Denunciaba a Samaria, la capital del norte, cuyas colinas se habían convertido en santuarios de ídolos y cuyos gobernantes se emborrachaban con vino mientras los campesinos morían de hambre. Denunciaba a Jerusalén, que se creía justa por tener el templo, pero cuyos jueces devoraban a los pobres como lobos a corderos. Pero lo más desgarrador era el dolor del propio Miqueas, porque no profetizaba con gozo vengativo, sino con agonía paterna. Se veía a sí mismo aullando como los chacales que rondan las ruinas, lamentándose como el avestruz en el desierto. Caminaba descalzo y desnudo, como los prisioneros conducidos al exilio, anticipando en su carne el destino que aguardaba a su pueblo si no se arrepentían. Su profecía no era la de un extraño que observa desde fuera, sino la de un hijo que ve arder la casa de su padre y clama para que escapen antes de que las vigas se derrumben. La ciudad de Jerusalén, en el esplendor engañoso de sus palacios de piedra tallada y sus jardines irrigados, recibió la denuncia de Miqueas, no con humildad, sino con desprecio. Los poderosos se reunían en salones con columnas de cedro del Líbano, donde las lámparas de aceite perfumado ardían hasta el alba mientras discutían tratados comerciales con Tiro y Sidón. Los jueces se sentaban en tribunales decorados con tapices de Babilonia, pronunciando veredictos que vaciaban las arcas de los humildes para llenar las suyas propias. Los sacerdotes del templo, envueltos en mantos bordados con hilo de oro, quemaban incienso ante el altar mientras sus corazones permanecían tan fríos como las piedras del pavimento. Fue ante esta élite corrupta que Miqueas pronunció las palabras más terribles jamás dichas contra los gobernantes de Judá. No usó eufemismos ni metáforas elegantes. Empleó imágenes tan brutales que hacían retroceder a quienes las escuchaban. Llamó a los líderes de Israel caníbales vestidos de seda, hombres que arrancaban la piel de su pueblo, que desollaban la carne de sus huesos, que la picaban como carne para la olla, como presa para el caldero. No eran pastores que apacentaban al rebaño, sino carniceros que lo descuartizaban. El horror de tales palabras no residía en su exageración, sino en su terrible precisión. Porque ¿qué otra cosa era la usura que confiscaba las tierras ancestrales de los campesinos, dejándolos sin herencia? ¿Qué otra cosa era la justicia vendida al mejor postor, que dejaba a las viudas sin defensa ante los depredadores legales? ¿Qué otra cosa eran las leyes torcidas que permitían a los ricos acumular campo tras campo mientras los pobres mendigaban pan? Era canibalismo económico, devorar la vida de otros para engordar la propia. En medio de esta denuncia, ocurrió el choque más dramático de la misión profética de Miqueas, su enfrentamiento con los profetas profesionales de la corte. Estos hombres, bien alimentados y bien remunerados, eran los capellanes del poder. Profetizaban exactamente lo que los reyes y nobles querían escuchar. Mensajes de prosperidad continua, promesas de que Dios jamás permitiría que su ciudad santa fuera tocada por enemigo alguno, visiones dulces de cosechas abundantes y victorias militares. Recibían su paga en plata, comían el mejor pan en las mesas de los poderosos y dormían en colchones mullidos sin que su conciencia los perturbara. Miqueas los confrontó en público. Estaban vestidos con túnicas de lino fino, mientras él llevaba la ropa áspera del campesino. Ellos hablaban con voz modulada y gestos estudiados. Él clamaba con la voz ronca del que ha llorado por su pueblo. Les lanzó la acusación directa. Profetizaban paz cuando no había paz, mordían con los dientes y proclamaban bienestar.
pero declaraban guerra santa contra quien no les llenaba la boca. Eran videntes ciegos, adivinadores que pronto clamarían a Dios sin recibir respuesta, porque habían prostituido su don convirtiéndolo en mercancía. El contraste no podía ser más absoluto. No era simplemente una disputa de opiniones teológicas. Era el choque entre dos concepciones radicalmente opuestas de qué significaba hablar en nombre de Dios. Los falsos profetas creían que Dios estaba atado a las estructuras del poder, que su presencia en el templo garantizaba inmunidad perpetua a Jerusalén, que la prosperidad de los ricos era señal de bendición divina. Miqueas proclamaba un Dios que toma partido por los débiles, que aborrece la injusticia aunque se revista de piedad litúrgica, que destruirá su propio templo si se ha convertido en refugio de explotadores. Y entonces llegó el momento que hizo temblar hasta a los más escépticos. Miqueas, de pie en los atrios del templo, con el sol del mediodía cayendo sobre las piedras milenarias, pronunció la profecía que parecía la mayor blasfemia jamás dicha. Sión sería arada como un campo. Jerusalén se convertiría en un montón de ruinas. El monte del templo quedaría cubierto de maleza. La ciudad que se creía inexpugnable, la morada de Dios en la tierra, el orgullo de Judá, yacería en escombros como cualquier aldea conquistada. El horror se pintó en los rostros de quienes escuchaban. Algunos gritaron, «blasfemo», otros se rasgaron las vestiduras. Los guardias del templo avanzaron con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Pero había en la voz de Miqueas una autoridad que detenía incluso la violencia. No hablaba por despecho ni por locura, sino con el peso inconfundible de quien porta una palabra que viene de más allá de los cielos. Y aunque lo odiaban, aunque deseaban silenciarlo, no se atrevían a tocarlo, porque un temor ancestral les susurraba que quizá, solo quizá, aquel rústico profeta decía la verdad. Los años transcurrieron como arena que se desliza entre los dedos, llevándose consigo la ilusión de seguridad que Samaria había construido sobre fundamentos de impiedad. El reino del norte, con sus santuarios dorados en Betel y Dan, con sus alianzas tortuosas con potencias extranjeras, con su aristocracia ebria de vino y sorda al clamor de los pobres, bailaba al borde del precipicio sin mirar hacia abajo. Los profetas de palacio seguían cantando paz, los sacerdotes de Baal seguían degollando toros sobre altares manchados de sangre inocente, los reyes seguían confiando en la fuerza de sus murallas y la astucia de su diplomacia. Pero en el horizonte oriental, más allá de las montañas de Galaad, más allá del desierto que separa la tierra prometida de los imperios antiguos, se levantaba una tormenta de hierro y fuego. Asiria, el león de Mesopotamia, había despertado de su letargo. Sus reyes, crueles y eficientes como máquinas de guerra, habían decidido que era tiempo de expandir su dominio hasta las costas del Gran Mar. Sus ejércitos avanzaban como una plaga de langostas, devorando ciudades, deportando poblaciones enteras, sembrando terror en su marcha implacable. En el año 722 a.C., la profecía de Miqueas comenzó a cumplirse con una precisión que helaba la sangre. Las legiones asirias, con sus carros de guerra tirados por caballos entrenados para la batalla, con sus torres de asedio que se alzaban como montañas móviles, con sus arqueros que oscurecían el cielo con nubes de flechas, llegaron ante los muros de Samaria. La ciudad resistió durante 3 años, pero era como una isla rodeada por un mar que sube inexorablemente. El hambre devoró a los defensores desde adentro, la desesperación quebró la voluntad de luchar, y finalmente las puertas cedieron. Lo que siguió fue el horror que Miqueas había anunciado entre lágrimas. Las calles de Samaria, que antes resonaban con música de flautas y cítaras en los banquetes de los nobles, se llenaron del estruendo de armaduras, del grito de los heridos, del llanto de madres que veían arrastrar a sus hijos hacia el exilio. Los templos de Baal fueron profanados, pero no para gloria del Dios verdadero, sino como botín de guerra. Los palacios fueron saqueados, sus tesoros cargados en carretas rumbo a Nínive. Y lo más terrible, las 10 tribus del norte fueron arrancadas de su tierra como plantas desarraigadas y dispersadas por las provincias del imperio asirio, donde se disolverían en el olvido de la historia. Desde las colinas de Judá, hacia el sur, se veían las columnas de humo que se elevaban de la capital caída. El viento del norte traía cenizas y el eco lejano de la tragedia. En Moreset,
en Jerusalén, en Hebrón, el terror se apoderó de los corazones. Si Samaria con sus fortificaciones y su ejército había caído como un árbol cortado de raíz, ¿qué les esperaba a ellos, que eran más débiles militarmente? Miqueas no experimentó satisfacción vengativa ante el cumplimiento de su profecía. Al contrario, su lamento se hizo más profundo. Describía la situación con imágenes de desolación absoluta. La herida de Samaria era incurable, la llaga se extendía hasta Judá. Llegaba a las puertas mismas de Jerusalén. Enumeraba aldea tras aldea que caería ante el invasor, jugando con los nombres en hebreo para crear una letanía fúnebre. Bet-Liafra, casa del polvo, se cubriría de polvo. Zafir, hermosa, vería pasar a su gente desnuda y avergonzada al exilio. Adulam, refugio de David en sus días de fugitivo, volvería a ser escenario de huida desesperada. Pero en medio de esta oscuridad total, Miqueas no abandonó su misión. Utilizó el terror de la caída de Samaria no para decir, os lo advertí, sino para urgir al arrepentimiento genuino. Se dirigió al rey Ezequías, que había sucedido a su padre Acaz en el trono de Judá, un monarca que al menos tenía oídos para escuchar profetas verdaderos. Le suplicó que no confiara en alianzas con Egipto, que no se apoyara en la fuerza de los caballos, ni en la multitud de carros. Le mostró que la única muralla verdadera era la justicia, que el único escudo real era la misericordia hacia los pobres, que Dios no salvaría a Jerusalén por amor a sus piedras sagradas, sino solo si sus habitantes vivían conforme a la alianza. Esta fue la prueba histórica más dolorosa de que Miqueas no era un charlatán ni un loco. Sus palabras se habían cumplido al pie de la letra. Los que antes se burlaban, ahora temblaban. Los profetas venales que habían predicado paz fueron desenmascarados como mentirosos. Y aunque el miedo no siempre produce conversión genuina, al menos sembró la duda necesaria. Quizá aquel campesino de Moreset sí hablaba en nombre del Altísimo. Quizá era hora de escuchar antes de que fuera demasiado tarde. En medio del terror que sofocaba a Judá como una manta húmeda sobre un rostro asfixiado, cuando las madres lloraban anticipando el exilio y los hombres afilaban espadas inútiles contra el coloso asirio, cuando parecía que solo restaba esperar el juicio inevitable, sucedió algo que ningún cronista humano habría podido predecir. La voz de Miqueas cambió. El tono sombrío de sus denuncias se transformó en algo completamente diferente. El profeta entró en un éxtasis que no era de condena, sino de esperanza luminosa. Estaba de pie en algún lugar entre las colinas que rodean Jerusalén, quizá en un monte desde donde se divisaban los campos ondulantes que se extendían hacia el sur. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, cuando Miqueas alzó el rostro hacia la pequeña aldea de Belén Efrata, apenas visible en la distancia, un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de pozos antiguos. Era un pueblo tan insignificante que apenas merecía mención en los censos reales, tan pequeño entre los clanes de Judá que nadie habría apostado una moneda de bronce por su importancia futura. Pero fue precisamente sobre aquel lugar humilde que descendió la visión más trascendental de toda la profecía de Miqueas. Con voz que temblaba no de miedo sino de asombro reverente, proclamó que de ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes se remontan al inicio, a los días de la eternidad. Era el contraste divino en su expresión más pura, no la poderosa Jerusalén con su templo glorioso, no la conquistadora Asiria con sus ejércitos invencibles, no Babilonia con su ciencia, ni Egipto con sus pirámides, ni Tiro con sus flotas mercantes. Dios elegiría lo más pequeño, lo más despreciado, lo que el mundo consideraba insignificante, para traer al mundo al Pastor Supremo, al Príncipe de Paz, al que apacentaría con la fuerza del Señor. Miqueas veía en su visión profética no solo el nacimiento, sino el reino que vendría después. Veía a este gobernante de origen eterno, alzándose en majestad, no para conquistar con espada, sino para pastorear con ternura. Bajo su reinado, el pueblo viviría seguro, porque su grandeza llegaría hasta los confines de la tierra. Ya no habría terror nocturno, ni espadas que amenazaran las puertas, ni madres que lloraran por hijos arrebatados. Este sería el verdadero pastor, no como los pastores falsos que habían devorado al rebaño. Y entonces la visión se expandió aún más.
como un río que rompe sus orillas para inundar valles enteros. Miqueas contemplaba un futuro donde las espadas serían forjadas en rejas de arado y las lanzas en podaderas. Las naciones ya no aprenderían más la guerra. Cada hombre se sentaría bajo su parra y bajo su higuera, sin que nadie los atemorizara. Era la paz universal, la Shalom perfecta, el mundo restaurado a su intención original antes de que la violencia lo quebrara. Esta profecía no era un consuelo barato para calmar los nervios de un pueblo aterrorizado. Era una promesa sellada con la autoridad del Dios de los ejércitos. No dependía de la fuerza militar de Judá, ni de la astucia diplomática de sus reyes, ni de la pureza moral de su pueblo que había demostrado ser tan frágil. Dependía únicamente de la fidelidad de Dios a su palabra empeñada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Vendría un día cuando un niño nacería en Belén, y ese niño cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Los que escuchaban a Miqueas proclamar esta visión se quedaban suspendidos entre el escepticismo y la esperanza. ¿Belén? ¿Un lugar tan pequeño que apenas tenía sinagoga? De allí vendría el Salvador. ¿Pero acaso no había sido precisamente ese el patrón divino desde el principio? Elegir a Abel sobre Caín, a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, a José sobre sus hermanos mayores, a David el pastor sobre sus hermanos guerreros. Dios no juega según las reglas del poder humano. Él exalta a los humildes y dispersa a los soberbios. Esta visión de Belén fue el punto álgido luminoso en medio de la oscuridad de las amenazas, el respiro de eternidad en medio del ahogo temporal, la estrella fija en medio del cielo turbulento. Y aunque pasarían 7 siglos antes de que un carpintero llamado José y una virgen llamada María caminaran por el mismo camino polvoriento hacia aquella aldea diminuta, la profecía ya estaba sellada, inscrita no solo en los pergaminos, sino en el corazón eterno de Dios. Después de la visión luminosa de Belén, Miqueas volvió a la tarea inmediata de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero ahora su método cambió. Ya no solo denunciaba desde fuera, ahora convocaba a un juicio formal, un pleito cósmico donde Dios mismo presentaba su caso contra Israel. Era una escena dramática que resonaba con ecos del Sinaí y del desierto, cuando Dios había establecido su pacto con un pueblo que acababa de liberar de la esclavitud. Miqueas se convertía en heraldo de un tribunal celestial. «Levantaos», gritaba, «y contended ante los montes, que los collados oigan vuestra voz. Escuchad, montes, el pleito del Señor. Prestad atención, cimientos de la tierra». Las montañas inmutables, que habían presenciado el éxodo y la entrega de la ley, eran convocadas como testigos. Los cimientos antiguos de la tierra, establecidos antes de que existiera el primer ser humano, servían de jurado en este proceso donde el Creador demandaba cuentas a su creación rebelde. El tono de Dios era de dolor más que de ira. «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fatigado? Respóndeme». Era el lamento de un padre traicionado, de un esposo abandonado, de un benefactor olvidado. Recordaba sus actos salvadores. «Te saqué de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Evité que Balac te maldijera. Te conduje desde Sittim hasta Gilgal. ¿No recuerdas las salvaciones que obré?». La respuesta del pueblo, dramatizada en la voz profética de Miqueas, revelaba una incomprensión fundamental de lo que Dios realmente deseaba. Con angustia sincera pero equivocada, el pueblo preguntaba: «¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradará al Señor miles de carneros, con 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?». Era la pregunta perpetua de la religiosidad humana. ¿Cuánto cuesta apaciguar a Dios? ¿Qué precio comprará su favor? La mentalidad sacrificial creía que podía negociar con lo divino mediante ofrendas cada vez más extravagantes. «Si un cordero no es suficiente, ofreceré 1,000 carneros. Si 1,000 carneros no bastan, inundaré el altar con ríos de aceite». Y en el culmen desesperado de esta lógica perversa, llegaba incluso a contemplar lo abominable. «Sacrificaré a mi propio hijo, como hacen los adoradores de Moloc». Fue entonces cuando Miqueas pronunció las palabras que brillarían a través de los siglos como la quinta esencia de la verdadera religión.
Con voz que cortaba el aire como espada de dos filos, declaró: «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No miles de sacrificios, sino 3 verbos sencillos. No ríos de aceite, sino un corazón dispuesto a lo correcto. No becerros ni primogénitos, sino una vida alineada con los valores del reino. Hacer justicia, que el juez no se deje sobornar, que el rico no oprima al pobre, que el fuerte defienda al débil, que cada uno reciba lo que le corresponde conforme a la ley de Dios, no a la ley de la fuerza. Amar misericordia, no simplemente practicarla cuando es conveniente, sino amarla como se ama a un amigo inseparable. Tener hambre y sed de la compasión como el ciervo jadea por las corrientes de agua. Humillarte ante tu Dios. Caminar sin arrogancia, reconociendo que toda vida es don, que toda sabiduría viene de Él, que el ser humano es polvo exaltado solo por gracia. Esta definición de religión verdadera resonó como un gong en el corazón del joven rey Ezequías, que a diferencia de su padre idólatra, tenía oídos para escuchar. Las palabras de Miqueas se convirtieron en el programa de su reforma religiosa. Mandó destruir los lugares altos donde se mezclaban el culto a Yahvé con prácticas paganas. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, porque el pueblo la había convertido en ídolo. Abrió de nuevo las puertas del templo que su padre había cerrado. Pero sobre todo, intentó restaurar la justicia social que los profetas clamaban. Un siglo después, cuando otro profeta llamado Jeremías enfrentaba la amenaza de muerte por proclamar verdades incómodas, los ancianos del pueblo recordarían a Miqueas. Citarían su profecía sobre la destrucción de Jerusalén y recordarían que el rey Ezequías, en lugar de matarlo, temió al Señor y le suplicó. Y Dios se arrepintió del mal que había anunciado. Esta memoria salvó la vida de Jeremías y demostró que las palabras de Miqueas no habían sido viento que se lleva, sino cimiento sobre el cual generaciones construyeron. Los años pesaban sobre los hombros de Miqueas como un manto mojado. Su rostro, curtido por décadas de caminar bajo el sol implacable entre Moreset y Jerusalén, llevaba grabados los surcos del sufrimiento que había contemplado y proclamado. Su barba, que en la juventud había sido negra como la noche, ahora brillaba blanca como la nieve del Hermón. Sus manos, encallecidas por el trabajo agrícola de juventud y temblando ahora con la debilidad de la edad, apenas podían sostener el bastón que lo ayudaba a caminar. Miqueas no había muerto en el esplendor de un martirio heroico. No lo habían apedreado en las puertas de Jerusalén como sucedería con otros profetas. No lo habían arrojado a una cisterna para que muriera de hambre como a Jeremías. Su destino fue más silencioso, el lento desgaste de quien ha entregado toda su fuerza vital a la misión divina, el agotamiento del atleta que ha corrido la carrera completa. Cuando sintió que sus días se acercaban al final, tomó el camino de regreso a Moreset. No hacia Jerusalén, con sus tumbas de reyes en las cuevas del monte Sión. No hacia los cementerios de profetas que comenzaban a ser venerados. Sino hacia la tierra que lo había visto nacer, la tierra humilde que había formado su carácter, la tierra de los olivos ancianos y los campos de cebada donde había aprendido las lecciones que ninguna escuela rabínica podía enseñar. El viaje final era una peregrinación en reversa. Cada paso lo alejaba de las murallas de piedra y lo acercaba a los muros de adobe. Cada colina que descendía lo devolvía a la sencillez de la que nunca realmente había partido. Cuando finalmente llegó a Moreset, los aldeanos que lo habían conocido desde niño lo recibieron no con fanfarrias ni procesiones, sino con el abrazo silencioso de quienes reconocen a uno de los suyos. Se estableció en una casa simple, quizá la misma donde había crecido, ahora habitada por sobrinos o primos lejanos. Pasaba los días descansando en el patio, a la sombra de un olivo que era apenas un brote cuando él era joven y ahora extendía ramas gruesas sobre el suelo. A su alrededor se reunían los pobres de la tierra, los anahuim a quienes toda su vida había defendido. Eran campesinos con manos agrietadas, viudas que habían sobrevivido contra toda esperanza, huérfanos ya crecidos que recordaban cómo el profeta había denunciado a sus opresores. No venían a buscar milagros espectaculares ni señales en el cielo.
Venían simplemente a estar cerca de aquel que había hablado por ellos cuando nadie más lo hacía. Le traían un poco de pan recién horneado, un puñado de higos secos, un odre de agua fresca del pozo. Él les hablaba con voz débil pero clara, recordándoles que no confiaran en príncipes ni en hijos de hombres, sino en el Dios que levanta al pobre del polvo y exalta al indigente del muladar. El final llegó en una tarde de primavera, cuando el campo despertaba de su letargo invernal. Los almendros habían florecido en un estallido de blanco y rosa. El aire traía el aroma de tierra mojada, porque había llovido durante la noche, señal siempre de bendición en una tierra sedienta. El cielo se teñía de tonos dorados a medida que el sol descendía hacia el horizonte occidental. Miqueas yacía en un catre simple, rodeado por los rostros de los humildes que amaba. No había dolor en su rostro, solo una serenidad profunda. Sus ojos, que habían visto visiones de juicio y de esperanza, contemplaban algo que los demás no podían ver. En su mente, las imágenes de toda su vida se sucedían: la viuda Sara a quien habían despojado de su manto, las calles opulentas de Jerusalén que debía denunciar, la caída terrible de Samaria, y sobre todo, luminosa y radiante, la pequeña Belén de donde un día nacería la salvación. Con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el balido lejano de las ovejas que regresaban del pasto, murmuró una última oración. No era un discurso elaborado ni un testamento formal, era simplemente la rendición confiada de quien ha completado su tarea. Señor, he hablado tu palabra, he defendido a tus pequeños, ahora recíbeme en tu paz. Y mientras el sol tocaba el horizonte, tiñendo las colinas de Judá con un fulgor dorado que parecía anticipar otra luz futura, Miqueas cerró los ojos. En su rostro quedó una expresión que los presentes nunca olvidarían, una sonrisa casi imperceptible, como si estuviera viendo cumplirse ante él la promesa de Belén, como si contemplara al pastor eterno acercándose a recibirlo. Su muerte no fue un final, sino una siembra, porque las semillas plantadas por los profetas verdaderos nunca mueren. Solo esperan bajo tierra el tiempo señalado para brotar. 700 años después de que Miqueas fuera depositado en la tierra de Moreset, en una noche estrellada sobre Judea, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido. El rey Herodes, tirano paranoico que construía palacios magníficos sobre cimientos de terror, convocó a los principales sacerdotes y escribas. Con manos temblorosas desenrollaron los pergaminos antiguos hasta encontrar la profecía que buscaban. Y allí estaban las palabras de Miqueas, conservadas con exactitud reverente. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La pequeña profecía sobre el pueblo pequeño se había vuelto grande. Los magos partieron hacia Belén, guiados no ya solo por la estrella en el cielo, sino por las palabras del profeta campesino que había vivido 8 siglos antes. Encontraron lo que Miqueas había visto en visión: un niño nacido en la aldea más humilde, envuelto en pañales, acostado en un pesebre porque no había lugar en la posada. La pequeñez de Belén había sido el escenario perfecto para el nacimiento del que era grande antes de todos los siglos. Cuando ese niño creció y comenzó su ministerio, caminó por los mismos campos que Miqueas había recorrido. Defendió a las viudas y huérfanos como Miqueas lo había hecho. Denunció a los fariseos y saduceos corruptos con palabras que resonaban con el mismo fuego profético. Proclamó bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando resumió toda la ley y los profetas, sus palabras eran un eco perfecto de la síntesis de Miqueas: amar a Dios con todo el corazón, y al prójimo como a uno mismo, que no era otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente. En los siglos que siguieron, la memoria de Miqueas se mantuvo viva en la liturgia y en el arte. Los iconógrafos orientales lo representaban con el rollo de su profecía, señalando hacia Belén. Los predicadores medievales citaban sus denuncias contra la injusticia social cuando confrontaban a nobles opresores. Los teólogos de la liberación del siglo XX redescubrían en él al profeta de los marginados, al defensor de los campesinos contra las estructuras de pecado. Hoy, en la Basílica de la Natividad en Belén,
bajo las lámparas de aceite que arden perpetuamente, los peregrinos de todo el mundo se arrodillan ante la estrella de plata que marca el lugar tradicional del nacimiento. Leen la inscripción en latín: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Pocos saben que ese aquí fue señalado por primera vez por un campesino profeta que nunca imaginó que su visión se volvería realidad tan perfectamente. En los barrios pobres de América Latina, en las aldeas olvidadas de África, en los campos de refugiados de Medio Oriente, la voz de Miqueas continúa resonando. Cada vez que alguien clama contra la injusticia estructural, cada vez que un cristiano defiende al huérfano y a la viuda, cada vez que la Iglesia denuncia la corrupción de los poderosos, es el eco de aquel profeta el que se escucha. Su llamado a actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios sigue siendo el resumen más perfecto de lo que significa ser pueblo de Dios. Mis de almas que hoy atraviesan la incomprensión de proclamar verdades incómodas, que sufren el rechazo de las élites por defender a los marginados, que sienten el peso agotador de ser voz profética en medio del ruido ensordecedor de la injusticia normalizada, encuentran en Miqueas un compañero en el camino. No necesitan que se les diga que oren a él. Su ejemplo los inspira naturalmente a buscar la misma fuerza que él encontró. Los campesinos de hoy, que luchan contra corporaciones que les arrebatan sus tierras ancestrales, descubren en Miqueas al hermano que conoció su mismo dolor. Los migrantes que cruzan fronteras huyendo de la violencia y la pobreza encuentran en su profecía sobre Belén la promesa de que Dios elige a los pequeños, a los desplazados, a los que no tienen ciudad propia. Las madres que ven a sus hijos morir por falta de medicinas que existen, pero que los ricos acaparan, hallan consuelo en saber que aquel profeta denunció la misma inhumanidad y que Dios no permanece indiferente ante el llanto de los inocentes. Cada Adviento, cuando la liturgia de la Iglesia se prepara para la Navidad, resurge la voz de Miqueas. Sus palabras sobre Belén se proclaman desde los púlpitos de catedrales góticas y capillas de chapa en los suburbios olvidados. En ambos lugares, el mensaje es el mismo. Dios sigue prefiriendo lo pequeño sobre lo grande, lo humilde sobre lo arrogante, al pastor sobre el emperador. La doctrina social de la Iglesia, ese cuerpo de enseñanzas que desde León XIII hasta Francisco han defendido la dignidad del trabajador y denunciado las estructuras de injusticia, bebe directamente del pozo cavado por Miqueas. Cuando el Papa habla de la cultura del descarte, que trata a los pobres como material sobrante, cuando denuncia una economía que mata, cuando clama por justicia para los migrantes y refugiados, está pronunciando el mismo oráculo que aquel profeta lanzó hace 28 siglos contra los que arrancaban la piel del pueblo. Los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida en regímenes opresivos, los abogados que defienden gratuitamente a los indefensos, los médicos que atienden en zonas de guerra, los maestros que educan en barriadas marginales, todos ellos, lo sepan o no, caminan por la senda abierta por Miqueas, porque lo que él proclamó no fue una teoría abstracta sobre justicia social, sino un modo de vida. Hacer justicia en cada transacción diaria, amar la misericordia en cada encuentro humano, caminar con humildad reconociendo que todo es don. Y en el misterio insondable de la comunión de los santos, esa nube de testigos que desde el cielo intercede por los que aún peregrinan en la tierra, Miqueas permanece como centinela, no con la gloria resplandeciente de apóstoles y mártires de sangre, sino con la gloria silenciosa de quien fue fiel a su vocación profética, de quien prefirió el rechazo de los poderosos antes que traicionar a los pobres, de quien mantuvo los ojos fijos en Belén cuando todos miraban hacia Jerusalén. Los que hoy sienten el llamado a ser profetas en medio de una cultura que no quiere escuchar la verdad, los que padecen el aislamiento de proclamar valores contracorriente, los que experimentan el cansancio de defender causas que parecen perdidas de antemano, levantan la mirada hacia este campesino convertido en portavoz del Altísimo y encuentran ánimo para continuar. Porque si Miqueas pudo enfrentarse a toda la corte de Jerusalén con solo la fuerza de la palabra de Dios, si pudo mantener la esperanza cuando Samaria caía en ruinas, si pudo ver la luz de Belén en medio de la oscuridad más densa, también ellos pueden perseverar. La pequeña Moreset ya no existe en los mapas modernos. Las piedras de sus casas se disolvieron hace milenios en el polvo del que surgieron. Pero el espíritu que allí se forjó, el corazón que allí aprendió a latir por los olvidados, la voz que desde allí clamó justicia,
eso permanece indestructible. Porque lo que se edifica sobre la verdad de Dios no puede ser destruido por el tiempo ni el olvido. Y así, mientras exista un solo corazón que clame por justicia, mientras haya una sola voz que defienda al débil contra el fuerte, mientras permanezca la esperanza de que lo pequeño puede cambiar el mundo porque Dios así lo ha dispuesto, la misión de Miqueas seguirá viva. Desde la pequeña Belén, donde todo comenzó a cumplirse, hasta los confines de la tierra donde aún espera completarse, su profecía continúa gestando frutos de redención. San Miqueas profeta, voz de los sin voz y centinela de los humildes, ruega por nosotros.